lee la presentación del trabajo. Sí, no hay problema. Nada más, si me escuchó bien, no se escucha eco ni nada. Sí, lo escuchamos bien. Ok, listo. Bueno, buenas tardes. Somos Buenas estudiantes tardes. de la Escuela Normal Luis Hidalgo Monroy, del segundo semestre, Grupo B. Este equipo está conformado por Azuara García, Aleli Teresa, Cruz Francisco Carla Magali, del Ángel Bautista María Victoria, Hernández Ramírez Ángel de Jesús y una servidora, Díaz Hernández Jazmín. Como es de su conocimiento, las condiciones sociales y de salud nos impiden reunirnos de una manera presencial. Es por Sí, eso que hacemos uso de la tecnología para comunicarnos con usted. A motivo de una asignación del curso de prácticas sociales del lenguaje, impartida por el profesor Jesús David Rueda Ruiz, le solicitamos de manera más atenta y respetuosa nos dé contestación a las siguientes preguntas, tomando en cuenta la posibilidad con la que cuenta y en el caso de ser así, contestar con toda la sinceridad posible. claro, sin problema. Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo soy Arely y yo voy a comenzar a preguntar. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la importancia del aprendizaje de la lectura y escritura? Bueno, es la pregunta inicial y se me hizo bien interesante porque, bueno, la importancia radica en que desde que vamos a la primaria, vamos adquiriendo, primero que nada, el lenguaje hablado, ¿no? Todavía no sabemos leer ni escribir, ¿están de acuerdo? Entonces, entramos a jardín de niños, eh, ya mencionamos, por ejemplo, árbol, vaca, escuela, pero no lo podemos plasmar, digamos que en algo concreto, ¿no? Como una oración o podemos leer. Entonces, aquí la importancia radica en que conforme vas creciendo, tú vas desarrollando una habilidad que al mismo tiempo genera, por ejemplo, esquemas. En psicología se maneja, por ejemplo, esquemas. Tú ya al momento de escribir perro, ¿no? Entonces lo escribes y lo asocias a un esquema que ya lo tienes, digamos, bien estructurado en esta parte cerebral, pero también al mismo tiempo te ayuda a desarrollar la conciencia, ¿no? A este diálogo interno. Incluso hay una frase que yo quería iniciar con esta, ¿no? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Entonces, entre más palabras, más significados adquieras, pues tu mundo se va a expandir. Entonces, creo que ahí empieza todo, ¿no? Es bien importante empezar primero con la adquisición del idioma, en este caso, en nuestro caso, el español. Después, plasmarlo en algo concreto, ¿no? A través de la escritura y sobre todo saberlo identificar a través de la lectura. Entonces, creo que es fundamental eso desde un inicio. Por eso se recomendaba, bueno, en los viejos tiempos, leer 20 minutos al día con tu hijo o con tu hija, ¿no? Porque era fundamental que ellos empezaran a asociar, identificar la A, la P, la R, la B, ¿no? Algo que más adelante lo vamos a ver, se está perdiendo, pero creo que es importante para la generación de esquemas y para el desarrollo de la conciencia, ¿eh? Este diálogo interno. Si me salgo, me dicen, ¿eh? Bueno, Es la que hablo segunda, mucho. ¿cómo cree que La segunda pregunta es, ¿cómo cree que el estudiante desarrolla la capacidad de comunicarse por medio de la escritura? Es por medio, yo creo que como todos, a partir de la práctica, del ensayo y el error, ¿no? En un inicio vamos identificando, por ejemplo, cuáles palabras llevan acento, cuáles son graves, agudas, esdrújulas, ¿no? Entonces, creo que a partir de la identificación de cómo se escribe, que es algo que estamos perdiendo con las tecnologías. Hay veces que veo estados, que incluso yo mismo puedo admitir, que no están bien redactados o bien escritos, entonces se pierde el sentido. Recuerden que aquí lo interesante es que comunicarse es crear sentidos, crear sentido de lo que estoy transmitiendo. Entonces hay veces que al no saber escribir bien, se pierde. O sea, ¿qué me estás diciendo? Si sí o si no. Y eso crea problemas. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, en una materia que llevo en la maestría,
que hay veces que cuando tú envías un mensaje, por ejemplo, y está mal redactado o no está bien escrito, se pierde el significado, entonces la otra persona lo va a malinterpretar. Entonces, creo que debemos empezar desde ahí, de escribir bien, y es algo que creo que se ha ido perdiendo, ¿no? Más con estas nuevas reformas, que digo, más que ayudarnos, como que nos está entrando, porque como estudiante, al menos yo creo que de básica me está hablando, es fundamental el redactar bien, escribir bien, qué palabras llevan acento, cuáles no, y sobre todo saber que, bueno, el español es un idioma complejo y no debemos de dejar que se sigan perdiendo cosas que son de mucha utilidad, más para saberse comunicar. Pero sí. Bueno, para ustedes, ¿cuál es el rol del docente en la adquisición de la lectura? Lectoescritura. Es sencillo. Lectoescritura. El rol del docente es de reforzar, reforzar y motivar. No es aquel que enseña, ese papel ya se está perdiendo afortunadamente. El docente lo que debe de hacer es reforzar lo que en este caso el niño ya trae desde casa, y decirle, ¿sabes qué? No se dice, no sé, a lo mejor está mal, pero haya, se dice haya, todo ese tipo de cositas, a lo mejor son muy mínimas, pero sí el docente debe de reforzar lo que el chico ya trae trabajado desde casa y complementarlo con la cuestión curricular, lo que ya trae, ahora lo que va a aprender en este grado, porque muchas veces en lugar de motivarlo, pues el chico se va alejando y alejando y alejando, y ese es el error que tenemos como maestros, ¿no? Desmotivarlos o que el mismo chico pierda el interés. Entonces, creo que el rol fundamental es el de motivar y reforzar lo que el chico ya trae desde casa, porque tiene que aprender nuevas cosas en los temarios, en los libros de texto, y ese es el error, como yo les digo, o sea, en lugar de motivarlos, muchas veces los frustras o pierden el interés, porque hay muchos chicos que reprueban español en básica, no les interesa. Entonces creo que debemos empezar desde ahí. La motivación es fundamental y sobre todo para adquirir la lectoescritura, ¿no? Porque ustedes saben que están estudiando, si es para básica, ¿verdad? Licenciatura. Hay niños que son muy traviesos, entonces les cuesta más trabajo esta cuestión de saber leer y escribir. Entonces, hay estrategias, ¿no? Entonces, acercarse a esas estrategias y sobre todo, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? A ver si no se pierde, se está pasando la basura. Sí, podría subir un poco su tono de voz. Sí, ahí está bien. Otro poco. A ver, ya sé que es que no tengo este micrófono. Bueno, entonces así está bien. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Carla y continuaré con las siguientes preguntas. ¿Qué factores influyen para el aprendizaje de la lectura y la escritura? En la actualidad son las tecnologías de la información. Ustedes saben que ahora con la pandemia, que se estuvo dando clases, sobre todo en educación básica, era el papá y era prácticamente el entorno. Estaba prendida la tele, es como ahora pasa la basura, está el hermanito jugando. Entonces, más allá de eso, que es una cuestión, digamos, contextual, creo que son las tecnologías. Entonces, ya el celular escribe por ti prácticamente. Nada más le dictas, escribe por ti, lo traduce, pero se va ese esfuerzo de, por ejemplo, lo que está haciendo Francia es regresar al dictado. No sé si se acuerdan, antes cómo nos dictaban, ¿no? La maestra leía y tú tenías que estar escribiendo lo que ella decía. Y en Francia están regresando a eso, porque vieron que se estaba perdiendo esa costumbre de escribir bien, donde lleva punto, donde lleva coma. Entonces, y ahora con las tecnologías creo que sí está afectando bastante esas viejas prácticas, pero que eran útiles. Entonces, hay prácticas que eran muy viejas, como les digo, esto del dictado, por ejemplo, y me acuerdo mucho de la primaria, ¿no? A mí no me gustaba,
pero sí era muy necesario, ¿no? La maestra te decía, pon con rojo el acento, el punto también con rojo. Entonces, les digo, al menos el gobierno francés es lo que hizo ya desde hace 3 años, incluso en nivel medio superior. Están regresando al dictado porque se están dando cuenta ya que con estas tecnologías se están perdiendo muchas cosas. Yo creo que desde el 2007, ¿no? Desde que en lugar de escribir por qué, nada más X, qué, ¿no? O la Q. Entonces se acorta la palabra, entonces se pierde prácticamente la escritura como tal, ¿no? Entonces no quiero pensar de aquí a 50 años cómo vaya a estar el español. Y lo estamos viendo, ¿no? Los jóvenes ya hablan con nuevas palabras como funar, no sé, muchísimas palabras que ustedes ven en Facebook que ni siquiera son mexicanas, ¿no? Vienen de Guatemala, vienen de Colombia o incluso del propio Estados Unidos. Pero esos factores tecnológicos y la globalización como tal están afectando a ese proceso. ¿Qué factores escolares o extraescolares pueden afectar el lenguaje? Sí, el currículo, las políticas educativas sobre todo. Recuerden que anteriormente, bueno, ahora se habla, por ejemplo, de la nueva escuela mexicana, se va a implementar en este ciclo escolar, pero anteriormente teníamos, bueno, todavía, ¿verdad? Está como medio disfrazado, políticas neoliberales. Entonces, se enfocan no al desarrollo humano. Recuerden que ahora que está muy bonito el tema porque están hablando del lenguaje. El lenguaje es parte del desarrollo humano. Y, por ejemplo, las artes, la literatura, la filosofía, las etimologías, por ejemplo, yo recuerdo mucho una materia que tuve en el bachillerato, que era etimologías, y se enfocaba al lenguaje. Entonces, todo eso se ha perdido. Entonces, creo que aquí lo que afectan son las políticas educativas, y a quien pasa a afectar es a los estudiantes, ¿no? Si salen como sabiendo cosas técnicas, pero lo otro, híjole, quién sabe dónde se queda. Y les digo, hay lugares que están regresando o están replanteando este nivel, porque ya los chicos, como les digo, no sabemos leer, incluso llegamos a posgrado y tenemos problemas de redacción. O sea, te estoy hablando de nivel, no licenciatura, sino maestría, ¿no? Entonces, es un problema que se está viendo y que es generacional. Como les digo, había prácticas hace 20, 30 años que las aprendían y las repetían el resto de su vida, ahora no, es como muy efímero. De hecho, lean un libro que se llama Educación Líquida. Habla de eso, o sea, estamos siendo tan tecnicizados, por así decirlo, somos tan técnicos que esta parte humana donde está el lenguaje se está perdiendo, y principalmente son las políticas educativas, no le veo otra explicación. Las políticas educativas tienen la culpa de este problema. ¿Cuáles son las dificultades más relevantes que se presentan en los alumnos para el aprendizaje de la lectura y la escritura? Un segundo. Las dificultades más relevantes que se presentan en los alumnos para el aprendizaje de la lectura y la escritura. El que no estén acostumbrados a leer o estemos acostumbrados a leer. Entonces, nada más el chico, yo recupero nuevamente a básica, se espera hasta que el maestro explique. Y bueno, ahí se quedó la lección, se va a su casa y a lo mejor hace la tarea, pero ya no va más allá. De hecho, les digo que es bien interesante este tema porque es algo que Alemania ya se cuestionaba hace 200 años. Entonces, y ahorita se está replanteando, pero estoy hablando de formación. Entonces, la dificultad se centra en el que, bueno, no me gusta leer, tampoco escribir y me uno. Entonces, son estos malos hábitos que hacen que en un periodo largo entren estas dificultades, ¿no? No hay lectura, no hay escritura y eso se les dificulta a los chicos, ¿no? Les decía, entramos a nivel posgrado y aún hay problemas en redacción, en ortografía,
en la correcta escritura, no tenemos más vocabulario, nos quedamos con lo básico. Entonces, creo que es fundamental aquí esto, ¿no? Y esa es la principal dificultad. O sea, al chico no le gusta. Y ahora con tantos estímulos tecnológicos, pues obviamente en lugar de leer El Principito, pues mejor me voy a jugar Candy Crush, ¿no? Entonces, sí es un problema. Y yo creo que va a seguir peor de aquí a unos muchos años. Pero sí, esas son las principales dificultades. El desinterés por la lectura, por la escritura, están los videos en YouTube, a lo mejor estar leyendo, ¿no? O viendo qué nuevas palabras puedo aprender. Buenas tardes, profe. Voy a continuar con las preguntas. Sí. La siguiente pregunta dice, ¿qué métodos y estrategias utiliza para la enseñanza de la lectoescritura? Por lo general, yo pido un libro por semestre, independientemente de la materia que yo imparta, siempre como que busco una excusa para dejar que lean un libro por semestre. Y lo que hago es, primero, hablarles de qué trata más o menos, ¿no? Motivarles, ponerle videos. De hecho, les voy a enseñar rápido. Voy a tener, por ejemplo, este semestre trabajé con no sé si lo han leído. Se llama Yo Soy Malala. Entonces, es una activista pakistaní que defiende bastante el derecho a la educación de niñas y de niños, especialmente de niñas, porque vive en un país donde, bueno, llegaron los talibanes y prohibieron que las niñas fueran educadas. Entonces, les platico más o menos la trama, incluso vimos un documental, entonces primero como que los engancho, ajá, y a partir de ahí trabajo por capítulos. Lo que hacen es un reporte por mes, ¿no? Porque sé que está como que hay poca práctica de la lectura, pero sí los presiono a que lean por capítulos, por ejemplo, y que hagan un reporte. No un resumen, porque sí soy como, antes no, como que era más relax, pero ahora sí como de, no me hagas el resumen del resumen, o sea, ¿qué aprendiste? ¿No? Porque una cosa es leer y otra, concretarlo, o sea, la síntesis y la antítesis, como se dice, pero ¿cómo lo concretas, no? Y ya creo que es el ejercicio más importante que aprendí de este capítulo. Ajá. Porque estamos acostumbrados a copiar y pegar, también es una mala práctica. Ajá. Yo también fui estudiante y lo hacía, entonces había veces que nada más copiaba y pegaba y ya entregaba mi tarea, pero pues no leía, no aprendía nada. Y ahora sí, les digo, les pido estos reportes y también me gusta trabajar con grupos de enfoque. Una vez que entregan los reportes, a ver, por ejemplo, Carla, ¿qué quieres comentar, no? Motivo la participación. Entonces, es más digerible, y aprenden más. Bueno, eso quiero pensar, ¿verdad? Pero de esa forma yo trabajo la lectoescritura, al menos en media superior. En básica se trabaja de forma diferente, ¿no? Porque les digo, son niños y como que cada vez más son más traviesos, más inquietos. Entonces creo que para un maestro de primaria es un reto, ¿no? Utilizar estrategias para que ellos puedan leer y escribir, ¿no? Y ahora ya hay mucho material. Antes pues tenías que ir a la biblioteca o comprar libros y ahora pues hasta en YouTube hay. Pero sí es un esfuerzo y al menos en media superior es lo que hago. Primero atraparlos, si quiero que lean un libro o si quiero que hagan un reporte, y ya después lo que ellos hacen es enviarme una cuartilla de qué es lo que aprendiste, qué te pareció, porque es importante también eso, o sea, que critiquen lo que están leyendo. ¿Qué me estás dando? ¿Me va a servir o no? ¿Es fundamental o no? Entonces, creo que ese es la principal, el principal reto. Bueno, creo que ocupa un buen método desde mi perspectiva.
Sí. Y ahora podría decirnos qué estrategia se utiliza para la minimización o eliminación de las barreras de aprendizajes que se llegan a presentar dentro del aula. Ajá, hay algo dentro de las dinámicas de grupo. Por ejemplo, hay chicos a los que principalmente no meterles la inseguridad, porque he trabajado en escuelas donde a lo mejor son prácticas muy viejas, pero les digo, son fundamentales. Algo que ustedes deben de hacer en su práctica es ponerlos a leer en voz alta. Ajá, por ejemplo, me he dado cuenta que les cuesta mucho trabajo, pero pues no hay que decirles, oye, no se pronuncia así, o de esa forma no se lee, ¿no? Porque hay veces que en lugar de motivarlo, pues le creas una inseguridad y ya no se interesa. Entonces, yo sí soy como muy reacio en eso. Entonces, quiero que me das en voz alta y como puedas. Nadie te va a criticar y también soy muy estricto con sus compañeros. No digas nada, no lo corrijas. Y la frase que siempre utilizo es, estás aquí para aprender. Ajá, entonces, creo que eso también se nos está olvidando a los maestros. Los estudiantes van a la escuela a aprender, no a ser perfectos. Ajá. Entonces, para minimizar todo eso, creo que es importante no crear inseguridades y dejar que el estudiante aprenda a su ritmo, más si es un niño. Ajá. Entonces, un niño es más complejo en media superior, ya hay más experiencia, por así decirlo, pero creo que para mí es fundamental no crear una inseguridad. Y como les digo, el dictado, checarle ortografía, que haga resúmenes, ser como muy estricto en esa parte, está bien. Ajá. Les digo, aunque suenan prácticas viejas, creo que hay cosas de la vieja escuela que son muy útiles más en estas fechas donde hasta le puedes dictar a la computadora y ya te corrige. Ajá. Al menos es una función que hay en Word. Entonces, no hay que dejarle todo a la tecnología, si no nos vamos a volver obsoletos. Ajá. Pero creo que esa es la principal estrategia que yo utilizo, no crearle una inseguridad al estudiante al momento de, sobre todo, leer en voz alta, por ejemplo. Ok, bueno, creo que sí es un buen punto el que toca, la frase que dice que pues para eso están en el lugar donde están, para aprender Sí. y la motivación es un principal punto que siempre se debe de tomar en cuenta. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿cuáles son los aspectos que toma en cuenta para elaborar una evaluación diagnóstica enfocada a la adquisición del lenguaje escrito y oral? Yo, por ejemplo, ya no existe esa materia, pero antes había bueno, en media superior, en el subsistema en el que estoy, se llamaba proyectos institucionales, y había, de hecho, en primer grado, un temario enorme enfocado al lenguaje, ¿no? Y yo lo que hacía era darles un texto mal escrito, o sea, pésimamente redactado. Entonces, estoy hablando de evaluación diagnóstica. Era como un examen y me tenían que poner en dónde estaba la equivocación, ¿no? Dónde faltaban acentos, qué cosas iban con mayúscula, si estaba bien escrito o no. Entonces, como cuestión diagnóstica, trabajar con textos como tal, es un ejemplo mal escrito, pues creo que es una buena estrategia porque te das cuenta si el estudiante está leyendo o no. Ya durante la cuestión formativa, tú puedes trabajar, soy muy constante con tienes que leer, ¿no? Y lee en voz alta o pasa el pizarrón. Y trabajar con resúmenes. Les digo, son prácticas viejas, pero creo que todavía son fundamentales, ¿no? Pero yo tomo como aspectos, sobre todo la ortografía y la redacción. Ajá. Porque hay veces que les digo en 2 renglones y me dicen, ¿qué es un renglón? ¿No? Y me llegó a pasar incluso a mí en la prepa. O sea, recuerdo en una materia de literatura que en el examen venía, tienes que distinguir o subrayar en cada párrafo y yo ni siquiera sabía que era un párrafo, ¿no? Imagínate. Y ya en primero de preparatoria. Entonces venimos con estas
flaquezas arrastrando desde básica porque no son constantes. Aquí es tanto culpable el alumno como el docente. En eso, o sea, evaluar de forma integral. O sea, en lugar de nada más calificar, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Y se los digo también como experiencia porque tuve un alumno con ceguera hace 4 años y yo trabajé con él en braille y me di cuenta que también incluso en braille él tenía problemas para escribir. Casa lo escribía con Z, por ejemplo. Entonces, y siento que, bueno, en este caso particular, pues lo dejaron pasar, ya casi iba a la universidad y tenía, bueno, muchos problemas. Pero sí, los principales aspectos a evaluar es eso, la redacción, saber sintetizar, a partir de una lectura, bueno, ¿qué aprendí? Porque es diferente a nada más, bueno, copio parte de lo que está diciendo, pero no proceso la información. Y sobre todo, cuidar mucho la acentuación, cosas técnicas, porque muchas veces también el lenguaje es técnico, pero tienes que irte a lo abstracto, al análisis, y del análisis a la síntesis. Creo que esas dos cuestiones son fundamentales, el análisis y la síntesis. Bueno, que ya es la 10. Ahora procederé yo con las preguntas. Espero que pueda ser un poco más breve porque tenemos como que un límite de tiempo. Si no, Ok, no te preocupes. Sí. Sí, bueno, dice la pregunta 10. ¿Qué aspectos se evalúa en el aprendizaje de la lectura? El análisis y la síntesis, lo que les acabo de decir. Esa capacidad de analizar y de sintetizar. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué actividades recreativas y de retroalimentación se recomiendan para enriquecer el vocabulario de los alumnos? Yo siempre lo que les recomiendo, por ejemplo, no es el caso de estas preguntas, pero si quieren aprender inglés, yo les recomiendo siempre películas, ¿no? Aunque estén en español, pongan subtítulos. Sobre todo de películas viejas. Es lo que yo siempre les digo. Vean películas viejas, pónganle subtítulos y vean cómo habla. Ahora hagan la comparación de cómo se está hablando en la actualidad. Pónganle subtítulos. Entonces, me gusta que vean películas y me gusta que fragmentos de texto recuperado de libros. Pero esas dos actividades sí las recomiendo, sobre todo para quien está aprendiendo inglés. Buenas tardes, profe. Yo soy Ángel y voy a tardes. continuar con las siguientes preguntas. Sí. ¿Cuál es su opinión acerca del método de enseñanza sensorial? ¿Usted considera que es posible aplicarlo para la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura? Sí, de hecho, esto ya entra con lo que se dice, con lo que se llama inteligencias múltiples. Aprendemos de formas diferentes y los sentidos son un apoyo sobre todo para aprender a leer y escribir. Va más allá de la pluma. Por ejemplo, así siendo breve, incluso para aprender braille, ven que con casilleros de huevo y bolitas, entonces ahí estás utilizando esta capacidad sensorial, igual con las letras. Pero como que nos quedamos únicamente con el pizarrón y el marcador, al menos cuando se trabajaba en el aula. Pero sí es importante, más en los niños, trabajar esta cuestión sensorial, ¿no? La E, ¿con qué lo asocio? ¿No? O trabajar con material táctil. Eso es muy importante porque estamos hablando ya de aprendizaje significativo. Porque es como las matemáticas, ven el puro pizarrón en la calculadora, se aburren, ¿no? Entonces, sí es posible aplicarlo, pero es cuestión de acercarse a las teorías, ya está. Entonces, el no aplicarlo habla de un desconocimiento de la teoría, sobre todo del aprendizaje. Ok, ya la Sí. última pregunta. ¿A qué cree que se deba que los alumnos actualmente no cuentan con los suficientes conocimientos sobre la escritura y la lectura en el nivel primario? Como dije anteriormente, es a las reformas educativas y también al desinterés muchas veces de los padres de familia de que no solamente la escuela sea un entorno de aprendizaje, sino también la casa. Entonces, le dejan todo al profesor, dejan todo a la escuela
y la formación se queda ahí, o sea, pero no debe de ser así, debe de ser como en Finlandia. Tanto la comunidad como la casa también es un entorno para aprender. Entonces falta ese esfuerzo también por parte de la comunidad. Nos enfocamos a hacer fiestas patronal, que no está mal, ¿verdad? Pero pocas actividades culturales se hacen en comunidades, sobre todo enfocadas al desarrollo de este tipo de habilidades, de escribir y de leer, que son muy importantes. Pero es eso. De antemano se le agradece su disposición y cooperación Sí, de en la nada. respuesta a los cuestionamientos planteados y por el tiempo dedicado a esta actividad, que es de gran Sí. importancia para nosotros como docentes en formación. Que pase un excelente día. Gracias, sí, suerte. Mucho éxito, más que suerte. Cuídense mucho. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.